Hola a todos nuestros amigos de redes sociales o leyendo desde casa. Pues miren, seguimos con este maravilloso libro, Las Andrómenas y otros cuentos, de Avelino Jácome, en coautoría con Manuel Blanco. Ya como les había comentado, las andrómenas son estas historias que se van narrando a lo largo de la vida de alguien y que están entre esa nostalgia, pero también ese sentimiento de realidades que se van viviendo y que en este caso las fueron viviendo Avelino y Manuel desde que su infancia, sus ancestros. Y entonces es una muy interesante los fragmentos que yo les he estado leyendo, en donde encontramos esa serie de sentimientos y que en un momento dado también a nosotros como escuchas y como lectores pues también nos duele. Tenemos el cafecito aquí, miren, este es cafecito en esta tacita tan bonita que trae pues todo lo que requiere un escritor, entre libros, la lupa, los lentes, la pluma, las libretas, todo lo que nos lleva a ese oficio maravilloso de la escritura. Cafecito rico, rico, rico. Y bueno, el día de hoy les voy a leer otras de las andrómenas, tanto de Avelino como de Manuel Blanco. ¿Por qué? Pues porque esta semana hemos tomado como un homenaje para estos dos escritores que se atrevieron a hacer lo que de repente no hacemos la mayoría de los seres humanos: contar nuestras historias, pero contar esa historia desde las alegrías, las tristezas, los encuentros, los desencuentros, y que ellos dos desde el corazón, desde el alma, empiezan a trabajar esta parte que de verdad todos deberíamos de hacer. La parte que les voy a contar hoy, a leer hoy, es La Madrina o Cuentos de un Caballo, de Avelino, y al otro lado del Asneiro, de Sobrevivir a la Tormenta Perfecta, de Manuel Blanco. Como les decía, es esta historia de ese personaje principal que es Avelino, en toda su historia, desde su nacimiento, desde sus ancestros, desde cómo vive la infancia, desde las pérdidas de las personas más queridas y esas reflexiones tan filosóficas y humanas que va haciendo Manuel Blanco a partir de esas infancias encontradas. La Madrina o Cuentos de un Caballo. Veníamos de la casa grande de Bazán. Mi padre me llevó para que conociera a unos primos, Lurdiñas y Pedriño, además de la madrina, que vinieron de Caracas. Dicen que son gemelos, pero no son iguales. Son hijos de mis padrinos y se van a quedar con la abuela Anuncia. Dice mi padre que la madrina y el padrino me querían mucho y jugaban conmigo cuando vivíamos en Caracas. Allí también está la tía Esther y el tío Manolo y otros primos. La madrina tiene un nombre muy bonito, se llama Lourdes, como una virgen francesa, y el padrino Pedro. Por eso mi primer nombre es Pedro. Eso me molesta mucho, pues el maestro anda siempre, Pedro para aquí, Pedro para allá, y por más que le digo que me llamo Avelino, me replica y dice que me vaya acostumbrando a que mi primer nombre es el importante. A mí me da igual lo que diga. Los de casa me llaman Abelinito y los de Rivas de Asneiro también. De todas formas, cuando sea grande, o me llaman Avelino o no les respondo. A la vuelta paramos en la taberna Doviso, por encima de la estación del ferrocarril, y nos tomamos lo de siempre. Papá una jarra de 1/4 de litro de vino Ribeiro, yo una mirinda de naranja, y para Moro unos azucarillos que los comía en mi mano con gran delicadeza. El Moro era así, un caballo muy educado. Te lamía la mano haciéndote cosquillas mientras le rascabas la cabeza. Estuvimos enredando un buen rato, cuando va, cuento que viene, hasta que se nos hizo de noche. Cuando salimos los dos a caballo ya era la noche cerrada, una de esas noches de invierno que no se ve un burro a 3 pasos. Mi padre hablaba con Moro como si fuera una persona. Ve por el sendero, sube por el camino de la cuesta, so caballo, so,
Tranquilo, no resbales, Morito. Vamos, chiquitín, vamos. De pronto, un relámpago iluminó el camino y a continuación se oyó un trueno en la noche. Parecía que iba a explotar el cielo en aquel momento. Me arrimé más a mi padre, bajando la cuesta de Viñoa, por el camino viejo de Moriscade. Comenzó a llover, al principio 4 gotas, después más que llover diluviaba, como si la echasen a calderos. Rayos y truenos se alternaban llenando la noche de luz y ruido, y a mí de miedo y de frío. Ahora las sombras de las retamas eran lobos o espíritus descarnados de la Santa Compaña. La Santa Compaña es la procesión por caminos y veredas de ánimas o aparecidos desde las 12 de la noche, avisando de que en breve habrá una defunción. Eso se le llama, a eso se le llama eh, la Santa Compaña, ¿sí? O también brujas o demonios que salían de las profundidades del infierno. Tranquilo, no tengas miedo, no pasa nada, pequeñín. Yo te cuido. Un poco más adelante está el puente de la vía. Ahí nos refugiaremos. Me habló con su voz serena, dulce, amorosa, y me fui sintiendo mejor. No tardamos mucho en llegar a guarecernos debajo del puente. Buscó leña, hizo fuego y secamos la ropa. Me desnudó y me tapó con la manta que llevaba Moro en la silla. Luego me vistió con mucho mimo, la camisa calientita, y sus besos hicieron el resto. Ya no tenía miedo. Hasta me pareció todo aquello una aventura maravillosa. Todo lo que pasaba con papá era una aventura maravillosa. Poco a poco la tormenta fue amainando. Aún se oía algún trueno, pero cada vez menos. Mientras el fuego consumía las últimas ramas de retama, le pregunté cómo era aquella madrina de Venezuela de la que yo ya me había olvidado hasta de su rostro, y me dijo: la madrina es un rosal a la vera del camino que con su fragancia hace la vida más dulce, como un angelito que por las noches te da un beso antes de dormir, llena de ternura y cariño. Hasta cuando se enfada es tierna. Cuando te mira ves la bondad saliendo de su corazón. Quiere tanto a los suyos que el sentido de su vida es ayudarlos. Tan generosa como fuerte, siempre contenta, pero muy duras que vengan. Llora con cualquiera que sufre y se alegra con el bien de los demás. Después permaneció un rato callado. Vi reflejado en sus ojos el fuego y una lágrima deslizarse lentamente. Poco a poco fue amainando. Nos montamos el Moro y salimos para Rivas do Asneiro. Cuando bajamos hacia el río, al coger el camino llegando a San Tomé, me preguntó: ¿todavía tienes miedo? No, papá, ya no tengo miedo. ¿Por qué? Si no sabes el camino de vuelta a casa, no sabes para dónde vas. Ya, por eso no me importa. Sé que tú lo sabes y me vas a llevar. Se agachó y me dio otro beso. Noté que le temblaba la voz, mientras me acariciaba la cabeza como siempre. Le dio una calada al pitillo y dijo: tú sí que confías en mí. Pero ahora déjate de andrómenas, que todavía nos queda un buen trecho para llegar a casa. Y por cierto, de esto, ni una palabra a la abuela Hortensia, porque nos regaña a los dos. Abelino Jacome. ¿Qué les parece? Miren, aquí tenemos: Venezuela obsequió a la madrina. Se marchó triste con una maleta en la mano. Regresó llena de amores. La nieta de la madrina, uno de los amores que trajo. Aquí la tenemos en esta imagen. Nada más la sonrisa y lo que comentaba el papá de Abelino, ¿verdad? Con esa belleza que tenía. Ahora, al otro lado del Asneiro, sobrevivir a la tormenta perfecta, de Manuel Blanco, viene con un epígrafe de Mahatma Gandhi que dice: cuando hay tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Mahatma Gandhi. Contaba con 9 años de edad cuando aconteció la mayor de cuantas tormentas puedo recordar. Llovía a mares,
como si se hubieran abierto de pronto todas las esclusas del cielo, rachas de un viento huracanado, una interminable sucesión de ensordecedores truenos, relámpagos por todas partes que iluminaban las ventanas de mi cuarto con una intermitente luz cegadora, como brillantes rayadas de sol en medio de la oscuridad, provocando por enormes nubes negras que cubrían el horizonte, pareciendo que iba a anochecer en plena tarde, verano. Yo llevaba postrado en la cama desde hacía unas semanas, afectado del sarampión, mientras veía una película de dibujos animados en un pequeño televisor en blanco y negro, en la compañía de mi tío Daniel, que había venido a verme andando desde Soutolongo, quedando conmigo mientras mi madre, mi abuela y mis tías iban a buscar un remolque de tojos al monte, con el tractor alquilado de Trino de A. Morena, porque aunque no teníamos uno en propiedad, mi padre, como estar de caseros y el oficio de lecheros, no daba lo suficiente para vivir. Además de segar hierba y hacer otros trabajos a jornal para los vecinos, marchar a Francia como cada año en la temporada de la vendimia para la zona de Burdeos a ganar unos cuartos a mayores que nos permitían subsistir con dignidad. La vivienda que habitábamos, propiedad de los amos de Vilatuxe, era una vieja casa de piedra de más de 200 años, con grandes grietas en las paredes inclinadas emulando la torre de Pisa, que amenazaban con derrumbarse con el estruendo del siguiente trueno. El faidao, que el faido es el techo de la vivienda por debajo del tejado, que también es un espacio existente entre el tejado y el lecho del último piso. Es lo que nosotros en México le llamamos a esas casas de campo el, el tejado o el tapanco, ¿sí? Bueno, allá es el faiado de pontons, y pontons es madera o las vigas que se entrelazan de lo que nosotros conocemos como el tapanco. De manera carcomida, sostenía un tejado con numerosas goteras y un piso de madera de pino en el que corrías el riesgo de pisar en falso cayendo a la cuadra, encima de los cuernos de las vacas a cada paso que dabas. Una arcaica instalación eléctrica que apenas abastecía energía suficiente para alimentar media docena de míseras lámparas de 25 vatios, una pequeña radio y un sencillo televisor, sin ningún tipo de protección, con cables a la vista y fusibles que ardían a la primera de cambio, carentes de limitador y automáticos. Aquella interminable y angustiosa tarde se juntaron 3 tormentas en el cielo de nuestra aldea, sin darnos tregua, descargando su imponente furia sobre nuestras cabezas como si de un castigo divino se tratase. Hasta un rayo alcanzó el tendido eléctrico, quemando al instante las instalaciones de todas las casas de Condesea. La televisión nos explotó en la cara, quedando destrozado en diminutos cachitos. Una bola de fuego acompañó el relámpago, carbonizando el cable que pasaba por detrás del cabezal de mi cama, casi rozándome la cabeza y matando una vaca que estaba en la corte grande, justo debajo de mi habitación. Aquella visión apocalíptica, ocasionada por la unión de los estampidos de los truenos con el bramar del viento, las casas inundadas por el agua, la incesante caída de chispas, el incendio provocado por los rayos, el hecho de estar rodeado por las ruinosos paredes de aquel tenebroso cuarto, dispuestas a sepultarme en cualquier momento en su derrumbe, me tenían atemorizado, llevándome a pesar de que había perdido la última batalla contra un enemigo colosal e invisible, que había llegado a mi hora, mi último día de encomendarme a Dios, puesto que no era capaz de recordar ni la oración más elemental, preso de un inmenso pánico. El tío Daniel se quedó mirándome inmóvil e incrédulo, sin articular palabras, con el rostro pálido como la cera, convencido de que una fuerza sobrenatural aún más poderosa que la tormenta nos mantuvo ilesos, dejándonos sanos y salvos aquella misteriosa tarde en medio de un dantesco y aterrador escenario. Las 5 mujeres de mi casa, que con tanto cariño me criaron, siempre pendientes de mi bienestar, que estaban en el monte de la Codeceda, a más de 5 kilómetros de distancia del lugar, guareciéndose de la tormenta debajo de un remolque de tojos a medio cargar,
Al ver humear las casas de nuestra pequeña aldea, incendiadas por una chispa, salieron corriendo como galgos tras veloz presa hacia nuestra casa por congostras, la congosta es el camino estrecho. Caminos, senderos e incluso por atajos atravesando fincas, montes y prados, temiendo por mi vida. Fueron llegando como pudieron, entrando en el cuarto de una en una, empapadas de lluvia y sudor, jadeando sin aliento, primero gritando a grito tendido y después, al comprobar que no me había pasado nada, llorando de alegría abrazándose a mí, como si aquel día hubiera vuelto a nacer, porque cuanto más se acercaba al lugar, menos posibilidades vislumbraban de encontrarme indemnes en aquella ratonera en la que nuestra vida estuvo aquel día pendiente de un hilo muy débil. Casi una hora después, al amainar un poco la tormenta, que con menor intensidad se prolongó hasta el amanecer del día siguiente, llegó Trino con el tractor y el remolque de tojos a medio cargar, sin atar, perdiendo parte de su carga por el camino, creyendo que aquellas mujeres se habían vuelto locas, corriendo de monte a través de una por su lado, dejando solo, sin la más mínima explicación. Pero ellas tenían muy claro lo que estaba pasando en la aldea de Codeseda y preferían morir todas juntas de la manera más cruel a que yo sufriera el más leve rasguño, porque era el niño de sus ojos. Aquella tormenta, además de matar 2 vacas de la vecindad, una en nuestra casa y otra en la riazón, o sea, la vivienda colindante, quemó por completo las instalaciones eléctricas de la totalidad de la aldea, reventando sus contadores, así como todos los aparatos enchufados a la red. La tromba de agua inundó por completo la planta baja de las viviendas, rompiendo los caminos. El viento arrancó vigoroso árboles y los cientos de rayos caídos a manera continuada durante largas y angustiosas horas partieron robles por la mitad, dejando a su paso un panorama desolador, merecedor de la peor pesadilla. Aunque después de la tempestad siempre viene la calma, toda la aldea estuvo durante varios días sin suministro eléctrico, retomando la luz del candil y las velas de antaño para iluminar nuestros hogares, mientras los vecinos arreglaban los baches de los caminos y enterraban los animales muertos por los rayos. Al mismo tiempo, fuimos recuperando el aliento, la tranquilidad y la ilusión de volver a vivir en un paraíso del que la naturaleza parecía querer desterrarnos durante toda una tarde de terror, sin aviso ni motivo. Ese día aprendí que es el temor de Dios y de las incontenibles fuerzas de la naturaleza, la inmensidad de su poder, la insignificancia del ser humano, una diminuta criatura perdida en el universo infinito, un minúsculo grano de arena en medio de una inmensa playa. Y cuando se avecina una tormenta, los impetuosos vientos de un huracán o los temblores de un seísmo, me siento como un miserable gusano en las manos del Creador, abandonado a su suerte, a merced de su voluntad de no aplastarme bajo su todopoderosa pisada. Manuel Blanco. ¿Qué les parece? Imagínense a un niño en esa tormenta, ese miedo. Y pues bueno, pues ahí tienen a estos dos pequeñitos, Abelino y Manuel, viviendo esas tormentas, el miedo, pero uno al lado de su padre, cuidándolo, para que no sintiera ese miedo, el otro al lado de su tío, y con ese grito y ese llanto a la vez de las mujeres, viendo que no le había pasado nada. Pues bien, vamos a seguir con estas andrómenas y otros cuentos. Y pues bien, siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, siga tomando cafecito y nos vemos hasta mañana.